Se llamaba Camilo, pero le decían Chicharrón. Por los rulos, por su cabeza siempre desarreglada, espesa e informe. Tenía unos ojos grandes, oscuros como la noche, pero siempre atentos y dispuestos a cada movimiento. Era el más chico de todos sus hermanos, que en total sumaban 7. Tal vez por ser el Benjamín, el más chico de todos, era también como un juguete que pasaba de mano en mano, por turnos. Era efectivamente el juguete preferido de sus mayores, que en realidad era toda su familia, incluidos los abuelos y algún que otro tío. Al sur de la provincia, allá cerca de San Rafael, todos en la zona del Sosneado tenían bien presente quiénes eran los salvatierra. Puesteros desde tiempos inmemorables, sobrevivientes al límite ante la implacable aridez y la pobreza extrema. Los niños crecían entre los corrales, correteando a las cabras y a las gallinas, trepando árboles, los poquitos que rodeaban la casa, y cuando se podía, saltaban de piedra en piedra en alguno de los brazos incipientes del río Atuel. El Camilito, al igual que sus hermanos, se fue forjando en aquel paisaje como uno más de los salvatierra que hasta entonces, a fuerza de trabajo y perseverancia, habían logrado afincarse y hacerse de un lugar después de mucho esfuerzo, cosa que no era ni es aún nada fácil. Los niños, desde su más tierna infancia, comienzan a adiestrarse en los desafíos que luego, con el tiempo, les serán propios si quieren llegar a buen puerto y llevar a buen puerto una vida futura. Deben aprender todas las mañas de la sobrevivencia, la relación con la naturaleza, sus ciclos y sobre todo sus misterios, que, según decía su abuela, había que aprender a escuchar para que no se volvieran en contra de uno. El Camilito desde muy chico había escuchado hablar sobre fantasmas y brujas en la zona, cosa que lo intrigaba enormemente teniendo en cuenta su mente ávida y frondosa para la imaginación, como corresponde a un niño de su edad. Hay que aprender a leer el cielo y a escuchar al viento, le decía constantemente su abuela. Mirá, escuchá. ¿Qué dicen, Camilito? ¿Qué dicen? Escucha bien si te llama el viento. Escucha bien si te pide que hagas silencio y te mandes a guardar, le decía la vieja. El Camilito, el Chicharrón, como también le decían, no entendía bien qué significaban todas esas cosas que le decía la abuela, pero él igual trataba de escuchar si el viento lo llamaba, de escuchar si le pedía silencio. Y claro, se pasaba también horas panza arriba tratando de leer al cielo, como le había dicho su abuela, y ya descubría seres fantásticos que para él iban dibujando las nubes. Pero hubo una tarde que sin tener aún demasiadas respuestas a sus interrogantes, y ya casi con la caída del sol, se había presentado incierta. No supo bien por qué tampoco, tal vez porque todavía no estaba ducho en eso de escuchar y de leer, pero algunos nubarrones, un poco el frío, otro poco el viento proveniente del sur, lo inquietaron. Fue sobre todo el viento, dice ahora, el que pareció establecer en su ánimo una respiración particular, un llamado. Eso fue, dice Camilito, alias el Chicharrón. Además, su abuela siempre le había dicho que a los sueños había que cultivarlos, que por ninguna razón, nunca, por adversas que pudieran ser las circunstancias que lo rodearan, nunca jamás debía dejar de lado el imprescindible impulso motor de los sueños. Soñar es como volar. Eso le había dicho su abuela, que no por nada muchos en la zona la tenían por bruja, más allá de su aspecto francamente espectral. Fue una tarde incierta donde todo comenzó a cambiar para los salvatierra. El niño tuvo un presagio mirando al cielo esa tarde, algo que se le instaló en el cuerpo y que no supo definir bien de qué se trataba, sino hasta mucho después, cuando pasó todo. Tenía razón la vieja, a los sueños nunca se los abandona,
nunca. Y a la vieja Salvatierra la consultaban en secreto de toda la región, ahí en el sur de la provincia, por asuntos de amor, apariciones de las chivas, o trabajitos de encargo cuando había un odio muy clavado en el corazón de algunos vecinos. Ella arreglaba o desarreglaba, según la voluntad del solicitante o de acuerdo a lo que a ella le parecía más justo. Claro. Más de uno les tiraba la mano con un billete a la vieja por el favor recibido o para asegurarse una mejor disposición de la brujita. Pero ella no recibía nunca nada a cambio. No quería dinero. Decía que su tesoro era el nietito sagrado que le había tocado a ella en suerte, el Camilito. ¿Chicharrón? Este es mi niñito sagrado. Ustedes no saben lo que vale este culillo. Los consultantes lo miraban al Camilito como para encontrarle en alguna parte el motivo por el cual debía ser tan valioso, y no había nada especial, no tenía nada de particular. Era igual de bonito y de feo que el resto de los nietos de la vieja, que tenía más de 30, decían. Solo el Antonio, el padre del Camilo, le había dado más de 10 reconocidos. El Camilo se ruborizaba por esas exageraciones de su abuela y ocultaba la sonrisa manchada por la salinidad del agua de la zona. Inclinaba la cabeza debajo de la mano pesada de su abuela y sus orejas se veían todavía más inmensas así. Tenía los ojos medio caídos y unas rodillas que parecían tabas de bar, sucias y grandotas. Era un culillo como todos. Sin embargo, la vieja insistía. Es un tesoro este changuito, ya van a ver. Él nos va a dar lo que valen todos estos pagos. Nadie aún sueña lo que vale este culillo. La tarde incierta, hasta que el aire de febrero se empezó a llenar de relumbrones, apareció. Había un vientito fresco. Había sido una tarde como otras miles y miles de tardes en el puesto. La vida, las cabras, las piedras, las tortitas al rescoldo, la noche tremenda, todo igual, menos esa tarde incierta en la que el tiempo se puso revuelto y las cabras se amontonaron solitas contra las pircas debajo del tingladito. 4 o 5 fogonazos en el cielo marcaron que la tormenta estaba ya casi encima. Y los perros se acurrucaron contra el corral. El perro maricón. La familia Salvatierra, al igual que sus bichos, ya había buscado refugio. El niñerío en las 2 piezas de bloc pelado que había ahí en el puesto. Y debajo del alero, la vieja Salvatierra. El Camilo se quedó a cielo abierto, alentado por la bruja, que no lo llamaba para resguardarse del azote del febrero, sino que le señalaba el horizonte, allá hacia el oeste, donde la tormenta estaba más fieraza. Más que una orden, era como si la vieja le estuviera señalando un camino, como si el momento para algo hubiese finalmente llegado. Camilito comprendió en silencio y agarró por la senda menos esperada hacia el oeste. Ya casi bajo los primeros goterones y con un cielo que bramaba de gusto, como queriendo tragarse las piedras para seguir haciendo ruidos sonsos, el Camilo caminó y la tormenta aún no se decidía. Un aire cargado de electricidad le daba una felicidad a él que ya había sentido antes en campo abierto, pero ahora estaba solo y metiéndose en los cerros. El puesto estaba atrás, muy atrás. La abuela ya estaba fuera de su vista desde hacía rato
que era como si siguiera señalándole el camino hacia el oeste, pero él no la veía. El cielo negro se rompía de a partes, como una caja vieja pisada por un gigante. Cuando el camelito supo que la tormenta se iba a descargar, porque algunas cosas podía adivinar el Camilo por su condición de puestero, a pesar de ser un niñito todavía, se sentó en una piedra redonda, en la panza de un cerro, con la mollera al aire, como para que le cayera un rayo o una manga de piedras. El goterío se soltó de a poco, pero con rudeza, como si quisiera despertar a un animal muy grande. Él sintió el olorcito de las piedras mojadas, hasta que los truenos lo distrajeron. Fueron 3, fuertes y seguidos, pero el último se quedó colgado del cielo, porque siguió sonando. Quedó como una sombrita del ruido aquel, y después fue creciendo, como si la boca del cielo por donde nacían todos aquellos gritos roncos se le viniera encima, un rugido persistente, cada vez más y más sobre su cabeza, como si un bicho grande se hubiera soltado de los corrales celestiales de febrero, como si un dios enfermo jugara con ginebra en el garguero. Luego el dios aquel dio unos tosidos y el cielo cerró el pico. Se puso verdaderamente incierta la tarde, y el Camilo vio entre los cerros del oeste, más allá, el fogonazo que lo hizo correr, que le marcó el lugar. Corrió ya bajo la tormenta terrible, cayendo de rodillas entre los quiscos y las piedras, pero sin mermarle ni un tranco a la carrera. Hasta que llegó y vio lo que vio. Vio como el fuego se fue corriendo de a poco, se fue comiendo lo que se podía comer, gomas, cueros, combustible, carne humana, hasta el final. A pesar de la lluvia que no aflojaba, el fuego hacía su trabajo, era como una pulseada, pero siempre ganaba el fuego, que se comió todo, menos las latas, y ese bulto gris que había a unos 100 metros más allá, como si el piloto del avión que había caído lo hubiese arrojado justo antes de estrellarse para que ese bulto se salvara. Camilo fue hasta el lugar, lo recogió y desandó el camino con ese bolso gris redondo, cargado, completo, que era de una tela tupida y fuerte, que era como si rechazara el agua. Ese bulto, esa valija, se tenía que salvar, y se salvó. Cuando llegó al rancho, se lo entregó en las manos a la abuela, a la vieja Salvatierra, que lo esperaba como sabiendo que su nieto, su tesoro de culillo, un día le iba a llevar eso que le llevó. Con toda esa plata, la vieja compró campos en San Carlos y en San Rafael. No me digas. Y desde hace casi un siglo, los Salvatierra viven en la calle Emilio Civit, en una casona con parque y rejas monstruosas que dan a la vereda. El Camilo se murió de viejo sin contar la historia completa. La abuela murió mucho antes, pero ella se quedó sola en el puesto, sentada sobre un montón de dólares que no alcanzó a gastar. La familia Salvatierra es próspera y bestial, como corresponde. Les encanta salir en los suplementos sociales de los diarios y se solazan en la ignorancia. También son muy supersticiosos. Es natural entre gente así. Nadie se pregunta de dónde salió la fortuna de la familia Salvatierra, porque la gente de plata aquí en Mendoza jamás hace preguntas tan incómodas.